propósito de estas declaraciones del exministro José Antonio Campo es que lo hemos querido llamar porque pues también queremos escuchar sus opiniones al respecto. Doctor Juan Ricardo Ortega, mil gracias por atendernos y bienvenido a Mañanas Blue. Muy buenos días, ¿cómo están? Doctor Ortega, no lo llamamos ayer porque pues habíamos cogido las declaraciones que había dado usted en nuestra emisora colega y por eso, porque nos parecieron muy dicientes esas declaraciones suyas y que además varias personas se identificaron con las mismas, porque yo le tengo que decir, a mí me llegó por varios grupos de WhatsApp de gente diciendo, mire lo que dice el exdirector de la DIAN, es verdad, nos están atracando a los asalariados. Es que decidimos llamar al doctor Ocampo a preguntarle, oiga, un exdirector de la DIAN, no es Camila Zuluaga diciendo, es un exdirector de la DIAN, está mencionando esto sobre la reforma tributaria y sobre lo que nos está tocando pagar ahora que vamos a declarar renta frente a la DIAN. Y pues usted escuchó al doctor Ocampo y me parece pertinente, doctor Ortega, pues darle la oportunidad de que usted responda. Muchas gracias. A ver, yo nunca dije atracar, no solo porque el lenguaje importa, yo fui bastante cuidadoso en decir ordeñar. Ah, bueno, tiene razón, ordeñar. ¿Sí? Entonces, pero, a ver, varias cosas. Si yo soy muy afortunado, si alguien ha aumentado impuestos en Colombia, fui yo. O sea, cuando fui director de la DIAN, el recaudo pasó de 70 billones de pesos a 114 billones de pesos. Cuando manejé el tema del predial, que todo el mundo lo padece, incluido yo en Bogotá, el recaudo del predial pasó de lo que eran en esa época 360 mil millones de pesos y hoy en día está por encima de los 3.6 billones de pesos. Entonces aquí nadie está hablando de que no sea justo que uno pague más. Claro que es justo que uno paga más, si uno paga, y yo declaro y pago todo. Acá la pregunta es, si gastos como educación, en un país en el cual la educación pública no la utiliza ni el presidente de la República, si son gastos deducibles o no. Y si la educación es cara, y uno puede decidir gastarse buena parte de su salario en educar a sus hijos, porque para mí educar a mis hijos es más importante que cualquier otra cosa. Yo no tengo carro, por ejemplo. Yo me gasto la plata en educar a mis hijos. Y creo que eso es legítimo, pero porque eso tiene que ser un ingreso grabado. Los colegios en Colombia son muy caros. Y pues hay que preguntarse por qué son tan caros, pero son muy caros. Y la universidad no es barata. Y yo tuve la decisión de tener 5 hijos y termina uno teniendo que endeudarse para pagar impuestos. Y el ministro dijo que los gastos de educación no son deducibles. Y yo creo que es importante dar la discusión. En Europa la educación de calidad es gratuita. Entonces obviamente no es un gasto deducible. Pero en Estados Unidos es totalmente deducible. Inclusive los libros y todos los materiales y todo lo que pague uno para que el hijo se eduque, uno como miembro de una sociedad que invierta en la población del futuro para que tenga las competencias que la sociedad requiere, yo creo que es de las decisiones más estratégicas de cualquier país. Déjeme aquí lo interrumpo porque pagando impuestos sobre eso. Porque los expertos son ustedes y ayer decía el exministro Campo que no en ninguna parte del mundo se podía deducir esos gastos de educación del impuesto de renta que teníamos que aportar los ciudadanos. Usted dice eso no es cierto. En Estados Unidos uno sí puede deducir, si usted tiene 5 hijos y paga colegios, puede deducir eso de su impuesto de renta. Yo te copié el link del IRS, yo no lo dice Juan Ricardo Ortega, lo dice el manual de Internal Revenue Service de los Estados Unidos. Tal vez el doctor Ocampo se le olvida pues que como el ingreso de él era exento de renta porque las Naciones Unidas no tributan, pues cuando le tocó pagar educación, pues no le tocó poder deducir ese gasto porque no es deducible de un ingreso que no tributa, pero de un ingreso que tributa es totalmente deducible, incluido libros, incluido todos los fees. Lo que no te permiten deducir es lo que llaman habitación y gastos de comida, pero todo lo inherente a educarse es totalmente deducible y tienen el link del IRS pegado en tu tweet. Pero doctor Ortega, entonces la pregunta es, con esta declaración de renta que vamos y que estamos todos en ella, a mí ya me está tocando pasar los papeles, acá a mis compañeros igual les estoy recordando para que no se les vaya a pasar el día. Antiguamente, antes de que entrara esta reforma tributaria del 2022, ¿sí se podía deducir del impuesto de renta el pago de colegios y ahora ya no? ¿O esto siempre ha sido así en Colombia? Colombia nunca ha tenido deducciones puntuales. Colombia tiene una deducción general del 25%, que se ha ido acotando y que ahora solo aplica para los 13 millones que dijo muy bien el doctor Ocampo. Eso te pone un techo como de 26 millones, 30 millones de pesos, y esa es la máxima deducción que puedes hacer.
Y la otra deducción que uno utilizaba, que era el poder ahorrar la plata en algún instrumento, como pueden ser los fondos de pensiones, también se acotó. Entonces tú estás dándole un mensaje a un asalariado, estamos hablando de un asalariado, que ahorrar como asalariado pues no se justifica porque vas a tributar y vas a tributar alto, que educar también va a tributar y va a tributar alto, y que no tienes derecho a unas deducciones mayores a las de 13 millones de pesos, que muy bien ilustró el ministro de ingreso base, que te limita todos los gastos reales de las universidades de Colombia, y no estoy hablando de una universidad de élite, la mayoría de las universidades de Colombia valen más de 13 millones de pesos al año, desafortunadamente, y la educación privada ni se diga. Entonces, es una conversación legítima de decir, tiene sentido que uno se tenga que endeudar para pagar impuestos en un país en el cual una sociedad puede tener yates, que todos los yates que están en Cartagena están a nombre de sociedades, son clubes que valen 300 millones de pesos al año, con el yate incluido, que toca pagarle gasolina y marina, y eso lo llevan sociedades como gastos, y una persona asalariada que no puede deducir nada, ni siquiera puede darse el lujo de educar los hijos con la mejor calidad de educación que el país tiene disponible. Sobre ese punto, exdirector, tengo una duda, a ver si usted me la puede aclarar, porque en la reforma tributaria de 2022 se da un beneficio tributario que permite que uno ingrese más dependientes a su base familiar, menores de 18 años, de 23 que todavía están estudiando, y por eso se lo pregunto, y los padres, ¿sí? Si uno los mantiene o los padres dependen de uno. En ese sentido, ¿no se incluiría ahí un beneficio para por ejemplo, usted que tiene varios hijos y les paga colegio o universidad? Sí, claro, se incluye, pero te pusieron un tope, y el tope es ese del que tiene un ingreso equivalente a los 13 millones mensuales. Ese tope, desafortunadamente, es inferior a lo que es el costo de la educación en Colombia. Entonces, tienes que terminar pagando sobre el ingreso gravable la educación de tus hijos. Y yo no tengo ningún problema y pagué todos los impuestos del mundo. Y sí, tengo un salario que me pone en el tope de perfil. Eso todo está bien. La discusión es dónde está el dinero. El dinero no está en los asalariados. Y los asalariados son los que se pueden ir y los que se terminan yendo, porque pues el costo de vivir en Colombia de verdad es muy alto. Yo vivía en Estados Unidos, y en Estados Unidos los beneficios que me daban de educación gratuita, que me daban de parques donde llevar a los niños, que me daban de seguridad, a mí me robaron todos mis ahorros, todos, enteritos. Y la fiscalía no hizo absolutamente nada. O sea, la gente acá recibe muy poquito del Estado, y si lo quiere mantener en un nivel razonable, y créanme, yo no tomo trago, yo no gasto plata en nada, para educar bien a mis hijos, termina uno teniendo que endeudarse para pagar impuestos, cuando la gran riqueza en Colombia se maneja a través de sociedades. Y esa es la esencia de mi argumento. ¿Por qué uno no da la discusión donde está la plata? Corabastos maneja 17 billones de pesos al año, y nadie de los que controla Corabastos paga un peso de impuestos. ¿Por qué las sociedades pueden tener yates y pueden pagar viajes y pueden pagar universidades, y esos gastos deducidos de una sociedad sí son deducibles, y en Colombia eso pasa de facto? Yo demostré en la DIAN, y el ministro decía que por qué no lo hice, y sí lo hice. 30% de las sociedades en Colombia pagan lo que se les retuvo. Eso es imposible que suceda. En Colombia hay 1.600.000 sociedades, solo declaran 400.000. Este país está lleno de sociedades de papel. La capacidad de auditoría que tiene Colombia es muy limitada. Y pasa mucho, y pregúntele a sus oyentes, ¿a cuánta gente le llega un auditor de la DIAN, le pide plata y le dice que si le da plata a él, lo ayuda a pagar menos impuestos? El nivel de corrupción de la DIAN es muy importante. Aló. Doctor Ortega, sí, teniendo en cuenta todo lo que usted nos está diciendo, bueno, y que es una parte del argumento, quedémonos un poco en lo de la educación, porque es que la educación privada en Colombia, y si nos quedamos en la educación pues primaria y secundaria, es un privilegio. Es decir, es completamente distinto a la educación pública. La educación pública universitaria sí es muy buena, pero la educación pública en grado primaria y secundaria no tiene la misma calidad que la educación pública universitaria. Y le pongo el ejemplo de lo que va a hacer Gran Bretaña a partir del 1 de enero de 2025, que le va a poner un tax del 20%, un impuesto del 20% a los colegios privados o los que llaman colegios independientes y a los internados, precisamente porque si tiene una educación
educación pública, pues una educación pública que es de calidad, pues los otros si quieren tener ese privilegio, pues que paguen por ese privilegio. Entonces no sé si ¿Tú educarías a tu hijo en la educación pública en Colombia? O sea, ¿qué futuro le garantizas a tu hijo en educación pública en Colombia? ¿Por qué todos los senadores de la República y presidentes de la República tienen sus hijos en esos colegios privados? Porque eso lo explica. Sí, el único que ha mandado hijos a colegio público es Galán, es Luis Carlos Galán, es el único que ha mandado hijos a colegio público. Pero yo no lo. Es dificilísimo que te acepten a tu hijo. O sea, no conozco a nadie que meta un hijo al pedagógico sin palanca. Pero el punto es que de alguna manera quienes pagan educación privada puedan ayudar a que se pague esa educación pública, a financiar esa educación pública. No podríamos entender ese. Estás pagando todos tus impuestos. ¿Por qué tienes que pagar impuestos sobre el costo de educación de un hijo? Esa es mi pregunta. O sea, ¿por qué es parte de la base tributaria el costo de la educación de un hijo? Ese es un ingreso que uno está gastando de manera suntuaria. Eso es un lujo, el querer educar a un hijo bien en un país que no te da educación de calidad. No es un lujo, pero claro, es un lujo, en Colombia es un lujo, una buena educación es un lujo, pero yo quisiera que los hijos de otros fueran educados también bien como los míos. Yo quisiera eso, entonces, digamos, uno tendría que ser solidario en ese sentido. Pero ¿dónde no es solidario cuando estás pagando 35% de tus ingresos en impuestos? ¿Dónde no es solidario? O sea, yo estoy pagando toda la plata del mundo en impuestos, pero toda. ¿Por qué eso no es solidario? ¿Por qué tengo que pagar toda la plata del mundo y además tributar sobre el costo de la educación de mis hijos? ¿Por qué no puedo pagar y colaborar con todo aquello que es consumo y lujo y suntuario, como un carro, por ejemplo? ¿Y por qué es la educación de un hijo? ¿Por qué eso no es deducible en un país que no te da ese servicio? Creo que es una pregunta que no es difícil cuando hay otras prioridades posibles. Como te digo, los yates en Cartagena y Barranquilla, todos están en cabezas sociedades. Claro, pero ahí cuando usted dice que están todos... $2 millones. Por supuesto. ¿Sí? Nosotros, y yo le pregunté particularmente de eso al profesor Ocampo, al exministro, que usted siempre ha manifestado desde hace mucho tiempo es los ricos de verdad en Colombia no están pagando los impuestos que tienen que pagar porque los pueden camuflar a través de las sociedades que son sociales, sí. Y decía el profesor Ocampo que entonces ¿por qué no trabajó usted más fuerte cuando fue director de la DIAN para lograr que esos ricos que esconden sus gastos lujosos a través de las sociedades no lo puedan hacer? No le estoy diciendo yo, eso fue lo que dijo el profesor Ocampo ayer. Lo sé, lo oí. Y cuando salí de la DIAN, que fui a Honduras como asesor, lo que hicimos en Honduras fue liquidar la administración de impuestos porque la corrupción de los que cobraban era tan alta que era la fuente de evasión, todo el mundo decía que era una locura, y con una tasa de renta del 20% y de IVA del 15% recaudan 22% del Producto Interno Bruto cuando Colombia no recauda sino el 16%. ¿Sí? Que ese era exactamente mi punto en Colombia. Cuando tú tienes un auditor que encuentra esas anomalías y te puede negociar un pago al auditor para no presentar la auditoría, y te lo digo porque lo vi en todos los casos que se hizo, a un restaurante muy famoso del norte de Bogotá, se le hizo la auditoría y se le encontró el software que falsificaba las facturas, y la funcionaria que hizo la liquidación oficial de corrección no incluyó la prueba y se cayó el proceso legal de la auditoría. La corrupción en Colombia, a quien no haya observado la realidad de los últimos años, es masiva. Y la plata que puede hacer un auditor en todos estos casos de sociedades donde se da la gran evasión es tanta que las auditorías terminan enriqueciendo al que hace la auditoría y el país no recibe un peso de impuestos y de hecho le pagan menos. ¿Y por qué eso no se pudo? Todos los casos del mundo. ¿Y por qué eso que usted dice que se hizo en Honduras no se pudo hacer aquí? Porque no existe la voluntad política. Por algo me tocó irme del país 7 años después de todo tipo de amenazas contra mi vida. La fiscalía dijo que han pagado 6.000 millones de pesos para mandarme a asesinar. Porque demostramos que los softwares de la DIAN estaban penetrados por organizaciones criminales que permitían la entrada de 70.000 contenedores falsificando la información que se le entregaba a la aduana. Se llevó a Consejo de Ministros con el presidente de la República la modificación del software de la aduana como algo urgente de interés nacional. Al día de hoy no se ha hecho, pero se hicieron muchas cosas, Camila. Se hizo todo el tema de facturación electrónica, que hoy en día es lo que está empezando a permitir que se empiecen a mirar una cantidad de actividades que antes no se podían mirar.
y se sacaron las primeras normas de sancionar penalmente a los que evadían, lamentablemente, con pruebas de exdirectores de la DIAN grabados donde les dan 300 millones de pesos para encubrir a una de estas empresas que te digo. La Fiscalía perdió las pruebas. Yo tengo la transcripción del exdirector de la DIAN hablando de un pago de 300 millones de pesos para hundir una auditoría en Bucaramanga. Pero la Fiscalía no hizo absolutamente nada, porque tú no puedes investigar estos temas donde hay fraude y son grandes adulteraciones de la información contable sin consecuencias penales. La esposa de ese famoso hotel que queda en Park Avenue, los Hensley en Nueva York, por manipular la contabilidad del Hotel Hensley y de pagarse toda la piscina y techos y reformas de su casa en Greenwich Village por $8 millones, creo que pagó entre 4 y 7 años de cárcel por el fraude que hizo. En Colombia, con la corrupción existente, nada de esas cosas prosperan. Y yo puse las demandas penales de todos estos casos y las investigaciones en la Procuraduría, y puedes verificar que todas prescribieron, tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría. Doctor Ortega, más allá de las injusticias que usted señala frente al 1 o 0.1% de personas más ricas, que seguramente eso se tiene que hacer, pero en la discusión de financiar al Estado colombiano, pareciera que estamos un poco en una trampa, porque el Estado no logra sacarle impuestos a personas diferentes a los mismos de siempre. ¿Y quiénes son los mismos de siempre? Pues los que declaran renta, y a las empresas que ya financian la mitad del Estado con el impuesto de renta. Entonces la respuesta es ¿qué hacer? Porque hay que financiar un Estado que no para de crecer, por otro lado. No sé si me entiende un poco la trampa y el dilema que le planteo, porque al sector blanco formal no paran de subir impuestos desde hace mucho tiempo, más allá de los temas de evasión que usted comenta. Entonces, ¿qué se hace? Eso es exactamente mi queja. O sea, claramente ahí no está la plata. O sea, sí, claro, pueden subirme más la tasa y todo lo que me cobren a mí más lo va a tener que pagar de más, porque yo no tengo cómo evadir un peso. Sí, porque soy un asalariado. Los asalariados, inclusive si ganamos mucho y pagando todo lo que tenemos que pagar, porque es justo que paguemos más, porque claramente ganamos más. Pero ¿por qué es lo único? Sí, esa es la pregunta. La pregunta no es que, ay, pobrecito, yo voy a llorar porque pago muchos impuestos. No, yo no lloro por eso. Yo pago todos mis impuestos. Pero ¿por qué tengo que seguir siendo el único que paga? O sea, este barco lleva a un montón de gente más. ¿Por qué no pagan los que no han pagado nunca nada? La pregunta es que hay jugo de dónde más exprimir, porque es que uno ve las empresas no les cabe un impuesto más, doctor Ortega. No les cabe un impuesto más. Ojo, a las que pagan. Sí. Es que tú estás confundiendo las empresas serias, que son 3.600, que pagan un montón, y estás olvidándote que hay 1.600.000 sociedades. En Colombia se hacen sociedades como si fuera un circo. Mira las sociedades que se hacen en Turbo, en Cartago, en Tumaco. Todo eso se utiliza para crimen organizado. Y miren la realidad de mucha gente, que también es un tema muy complejo que lamentablemente el ministro no se ha preocupado por entender, que la gente que tiene actividad agrícola en Necoclí paga 20% en la ganadería a unas fuerzas que están en Paramillo. Y la gente que está en Arauca paga casi 45% a unas fuerzas poderosas que, es el ELN. Y la gente que está en los barrios en Antioquia paga el combo, y también en Bogotá ya se está empezando a pagar extorsión. En Colombia, en Caucasia, los del oro pagan 15% del ingreso bruto a los que garantizan, entre comillas, esa seguridad en Caucasia. En Colombia hay una cantidad de pagos a la ilegalidad. ¿No sería más razonable que un asalariado pudiera descontar la educación y que el gobierno se enfocara en que esas fuerzas ilegales a las que les tributan en Guajira, en Atlántico, en Magdalena, en Urabá, en el Bajo Cauca, en Putumayo, en Nariño, que están financiando lo que genera toda la violencia del mundo, que esas platas la gente no tenga que pagarlas, que son millonadas lo que la gente le paga a las estructuras criminales en este país? Pero entonces, doctor Porque Ortega, también esas que... En respuesta sí. en respuesta suya a la respuesta que dio el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, la crítica puntual suya es que no se puedan deducir los impuestos de la educación, o que nos estén cobrando impuestos sobre la educación principalmente. No que nos cobren el 35% del salario que ganamos mensualmente, y a los que más ganan que se les deduzca mucho más. Es que aquellos gastos que no son suntuarios, como es la educación, no deberían ser gravados. Es tal cual, y que por qué no miran dónde está la plata y dónde está el problema. El problema no somos los asalariados que ganamos mucho. Ningún asalariado que gana mucho es el gran rico de este país. ¿Sí? Si quiere ver la gran riqueza, miren cómo evade la gran riqueza a través de sociedades.
donde pueden tener la tarjeta corporativa para pagar gastos, donde pueden tener carro, donde pueden tener apartamentos, ¿sí? Y que todo eso pueda llevarlo como gasto deducible a una sociedad, eso es cuestionable. Que la capacidad de auditoría de la DIAN tiene un problema muy severo, y subraya la palabra muy, de corrupción, y tiene evidencia empírica en Honduras, donde sin funcionarios aumentó el recaudo 25%, y donde recauda más que Colombia, y Honduras es más pobre, más informal, tiene menos gente rica y recauda más impuestos que Colombia. Entonces pregúntate cómo hace Honduras para poder recaudar más que lo que recauda Colombia, con tasas de 15% en IVA, no 19%, y con tasa de 20% en renta, no 35%. Sí, porque el número de la tasa solo le pega al que tienen agarrado por el cuello, y esos son los asalariados. Las sociedades pueden hacer lo que se les da la gana, y el 30% de las sociedades en Colombia pagan el impuesto que se les da la gana, y es en la contabilidad al revés. Hay 3.600 sociedades que pagan una fortuna y que no aguantan más y que ya no son competitivas, porque solo le están cobrando a esos que son legales. Y donde está la gran ilegalidad, hay corrupción, hay complicidad de gente en la DIAN. Y pregúntese cómo se discute, cómo se nombra un director de la DIAN en Maicao, o en Putumayo, o en Buenaventura, que es absolutamente crítico, y todos vimos la fortuna de Ambuila, ¿sí?, el auditor de la DIAN, con el Lamborghini de la hija, y eso no es un caso. Miren patrimonios de directores de la DIAN, eso brilla, ¿sí?, la cantidad de plata que le han sacado a esa entidad. Y esas son las discusiones de fondo. Yo lo que digo es, ¿por qué no se miran los verdaderos problemas y se enfoca uno simplemente en coger al que ya tiene cogido, que se va a ir del país, y se puede ir del país, porque la gente calificada es la que se puede ir de Colombia y pierde todo el mundo? Pues es el exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega. Doctor Ortega, mil gracias por atendernos. Me parecía importante escucharlo, sobre todo porque su voz pues representa la de un sector en el país asalariado que coincide con lo que usted está diciendo. Hay otros que piensan, como el exministro José Antonio Campo, o incluso que mencionó a César Caballero de Cifras y Conceptos, o incluso mi compañera Ana Cristina Restrepo, que le preguntaba sobre por qué no pagábamos impuestos de la educación privada para poder darle una mejor educación a quienes no la pueden pagar. Mil gracias por atendernos. No, con mucho gusto. Yo les digo una cosa, es fundamental que podamos debatir estas cosas y que se vuelvan temas de juicios a las personas. Esto no es un tema donde digan que uno lloriquea, todos esos adjetivos, o sea, son argumentos, objetivos, que uno tiene que sacar esta vaina de buenos y malos. Correcto. Y salirnos de esta discusión de la guerra de clases que nos va a llevar a una violencia absolutamente destructiva. Este es un tema de objetividad. La gente está pagando organizaciones criminales por todo este país. Creo que esos son unos pagos más relevantes que el que uno por lo menos pueda gastar bien en la educación de unos hijos para el bien de todos. Un saludo muy especial, doctor Juan Ricardo Ortega, 11 de la mañana, 10 minutos. Pues la situación que enfrenta